2 muertes en menos de 5 días, 3 jóvenes involucrados y una ola de terror que sacudió Santa Cruz en el año 2000. Lo que parecía ser un asesinato aislado se transformó en una macabra revelación. El segundo crimen destapó el primero. El caso del arquitecto Walter Freddy Áñez Chávez, o como se lo conocía Kiko Áñez, fue solo el comienzo de una trama que exhibió hasta dónde podía llegar la violencia. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. Eran las 2:30 de la madrugada del viernes 3 de marzo del 2000. Los vecinos de la calle Manuel Ignacio Salvatierra, pleno centro de Santa Cruz, fueron sacudidos por estruendos de gritos y disparos, 3 en rápida sucesión, seguido de un silencio escalofriante y luego 2 detonaciones más. Cuando miraron por las ventanas, vieron a 3 jóvenes cargando un cuerpo en el maletero de un vehículo, huyendo en la vagoneta de la víctima y otro auto que usaban. Los vecinos describieron a uno de los sospechosos como un joven rubio de aspecto distinguido y a otro de origen asiático. Esa misma noche la verdad salió a la luz. Los 3 responsables fueron identificados como Robert Bon Terceros, Mi-Yong Hwang Uk-han y Mauricio Bejarano Figueroa. Horas antes, los 3 estaban en un boliche de Equipetrol llamado Automanía, donde Bon desató una pelea. Durante el altercado sacó un arma y disparó al aire. La seguridad del lugar logró desarmarlo y lo expulsaron junto con sus compañeros. En su declaración ante el juez Alain Núñez, Hwang y Bejarano describieron cómo Bon, furioso y descontrolado, los obligó a subir al auto para ir a buscar comida en el centro de la ciudad. El destino los llevó a cruzarse con Walter Áñez, quien tras ser insultado por Bon, intentó escapar en su vagoneta. La persecución terminó frente a la casa de Áñez. Ahí Bon lo confrontó. Sin que la víctima lo sospechara, Bon llevaba consigo otra arma proporcionada por su cómplice Mi-Yong. 3 disparos iniciales cegaron la vida de Áñez. Los 2 restantes fueron para rematarlo. Los jóvenes cargaron el cuerpo de la víctima en su propia vagoneta y escaparon. Testigos, incluidos los padres de Kiko Áñez, observaron horrorizados la escena sin saber aún que habían presenciado el asesinato de su hijo. Recién más tarde, cuando la policía encontró la billetera de Áñez, se reveló la tragedia. Los asesinos condujeron hasta el palmar del oratorio, donde cavaron una zanja y enterraron el cuerpo. La policía, con los testimonios de los vecinos y los sucesos en el boliche, rápidamente identificó a los responsables, quienes comenzaron a ser buscados. El primero en ser detenido fue Bejarano, quien fue encontrado comiendo en una hamburguesería, aún conduciendo la vagoneta de Áñez. Mientras tanto, Bon y Juan habían vuelto al boliche Automanía para intentar recuperar el arma de Bon que había perdido. La seguridad del lugar, ya en alerta por la policía, los mantuvo ocupados hasta que llegaron los investigadores para arrestarlos. Los 3 confesaron. Bon, quien disparó a Áñez, justificó el crimen diciendo que necesitaba el vehículo para pagar una deuda, pues si no, su vida corría peligro. Sin embargo, fue él quien terminó como el asesino. Sus cómplices revelaron que Bon era un individuo que inspiraba miedo, manipulándolos y amenazándolos para que lo siguieran en sus macabras acciones. La muerte de Áñez permitió descubrir que Robert Bon III, de 19 años, Mi-Yong Hwang Han, de la misma edad, y Juan Mauricio Bejarano Figueroa, de 23 años, estaban detrás de otro hecho sangriento que había pasado inadvertido hasta ese momento. Cuando la policía detuvo a los 3 jóvenes por el asesinato del arquitecto Walter Áñez, la verdad que salió a la luz fue aún más aterradora. No era su primera víctima. En su confesión, los detenidos revelaron que semanas antes ya habían cobrado otra vida, la de un joven taxista de 19 años, cuyo cuerpo había desaparecido en la oscuridad. 2 muertes en menos de un mes y un rastro de violencia que apenas comenzaba a revelarse. El 21 de febrero de 2000, Iber Ábalos Rocha, un joven taxista de 19 años, desapareció sin dejar rastro. Durante días, su familia y amigos lo buscaron sin éxito. Lo que no sabían era que el destino de Iber estaba sellado a manos de los mismos 3 individuos que apenas 2 semanas después asesinaron al arquitecto Walter Kiko Áñez. El cuerpo de Iber fue encontrado el 5 de marzo abandonado en una parcela de la localidad de Bulo Bulo. Según el informe policial, su muerte fue violenta. La autopsia reveló que sufrió traumatismo cráneoencefálico producto de varios disparos a la cabeza. Los asesinos no solo le arrebataron la vida, sino que también se llevaron su taxi, que luego vendieron en Cochabamba por apenas $800. Una vida
por $800. La conexión entre ambos crímenes fue descubierta cuando la Policía Técnica Judicial en ese entonces identificó a los autores del asesinato de Áñez. Los mismos tres jóvenes estaban detrás de la muerte de Ábalos. En sus declaraciones confesaron el crimen, justificándolo como un simple robo, parte de su creciente espiral de delitos violentos. Pero este no fue el único crimen que cargaban en su conciencia. El director de la PTJ, Rolando Fernández, informó que tras las detenciones, varias denuncias comenzaron a aparecer señalando a estos jóvenes como responsables de otros atracos armados, revelando que los tres jóvenes habían convertido el robo y la violencia en su modo de vida. Pese a su corta edad, ya eran conocidos por la policía como avesados delincuentes. Sus crímenes dejaban un rastro de muerte y destrucción, y la ciudad se sumía en la angustia al descubrir que estos jóvenes habían dejado una huella tan profunda en tan poco tiempo. ¿Qué pasó con estos tres delincuentes después de ser condenados? Su historia es otra huella que sorprende. La verdad detrás de los crímenes cometidos por Robert Bond, Mauricio Bejarano y Min Jong-Hwak Han no solo reveló sus frías ejecuciones, sino también el oscuro propósito que impulsaba su carrera delictiva. Todo lo que obtenían de sus fechorías, dinero de autos robados, era utilizado en noches de fiesta y excesos. Estos jóvenes no solo despojaron a dos personas de su vida, sino que convirtieron la violencia en una herramienta para alimentar sus noches desenfrenadas. Soy Ezequiel Serres y esta es una historia de la realidad. Las investigaciones posteriores confirmaron lo que ya se temía. Robert Bond no era un criminal común. Su comportamiento violento y temerario lo destacaba como alguien particularmente peligroso. Los psiquiatras que pudieron opinar sobre su caso describieron una personalidad antisocial y manipuladora, capaz de actos extremos sin remordimiento alguno. Incluso dentro de la cárcel, su sed de control no cesó. Bond dominaba a sus cómplices como lo había hecho durante los crímenes mediante amenazas y hostigamiento constante. Un día en el penal, Robert Bond llevó su violencia al límite. En un ataque de furia intentó ahorcar a su antiguo compañero de delitos, Mauricio Bejarano, quien lo había sorprendido en su celda con una soga. Bejarano logró zafarse del ataque y sobrevivió, pero la tensión entre los criminales alcanzó un punto crítico. El propio penal, que debía ser un lugar de castigo y rehabilitación, se había convertido en otro escenario de terror para los cómplices de Bond. Sin embargo, Robert Bond no llegó a cumplir su pena y por propia decisión, el destino, de manera cruel y abrupta, cortó su vida antes de que la justicia pudiera completarse. Mientras tanto, la historia de sus compañeros tomó otros rumbos. En la gran fuga del penal de Palmasola en 2005, Mauricio Bejarano logró escapar y desde entonces ha permanecido prófugo. Min Jong-Hwak Han, por otro lado, ya estaría libre, habiendo cumplido su condena. Estos tres jóvenes que comenzaron una carrera delictiva con sangre y violencia vieron sus caminos fracturarse de manera trágica y desigual. Sus crímenes no solo dejaron marcas profundas en las familias de sus víctimas, sino que mostraron la fragilidad de un sistema que a veces no puede detener a quienes ya han elegido el camino de la destrucción. Ahora te pregunto, ¿qué factores pueden llevar a jóvenes como Robert Bond y sus cómplices a una vida de violencia y crimen? ¿Y qué señales de advertencia podrían haberse identificado antes de que llegaran a estos extremos? ¿Cómo es posible que tres jóvenes con vidas aparentemente normales se transformen en autores de actos tan brutales? ¿Y qué responsabilidad tiene su entorno familiar y social en estos comportamientos destructivos? ¿Cómo deberían ser tratados estos jóvenes cuando llegan a la cárcel para que cuando retornen a la libertad se reinserten en la sociedad, sea con un comportamiento distinto? Escríbeme que te leo y seguime para más historias de la realidad.